Schelling, Historia de la filosofía de Julián Marías. Vida y obras. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling nació en Württemberg en 1775 y murió en 1854. Fue de una precocidad extraordinaria, extraña en filosofía. Estudió teología en Tubinga con Hölderlin y Hegel, que fueron sus amigos. Se dedicó también a profundos estudios filosóficos y a los 20 años, en 1795, publicó su libro Del yo como principio de la filosofía, de fuerte influencia fictiana. 2 años después escribe Ideas para una filosofía de la naturaleza y al siguiente es nombrado profesor de Jena. Allí entra en relación con los círculos románticos, Tieck, el historiador de la literatura española, Novalis, los hermanos Schlegel. Después se casó con la mujer de August Wilhelm Schlegel, divorciada de su primer marido. Carolina Schelling tuvo una interesante personalidad dentro de los núcleos románticos. Escribió Schelling en Jena una de sus obras capitales, Sistema del idealismo trascendental, El Bruno y La exposición de un sistema de filosofía. Luego pasa a Wurzburgo y a Múnich, a la Academia de Ciencias, en 1806. Desde 1820 a 1827 fue profesor de Erlangen y de 1827 a 1841 en Múnich. Desde esta última fecha en la Universidad de Berlín. A estas obras hay que agregar, entre las más importantes, sus investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, de 1809. En la última época de su vida escribió principalmente acerca de la filosofía de la religión, filosofía de la mitología y la revelación. Schelling es una figura representativa de la época romántica, con un sentido muy agudo de la ciencia de la naturaleza y a la vez de la belleza y el arte. Su influencia en la estética fue profunda. También dedicó gran atención a los problemas de la religión y de la historia. Las fases de la filosofía de Schelling. Personalidad filosófica. Schelling fue de genial precocidad. Es el caso más extremado de los poquísimos que se dan en filosofía. A los 20 años tenía un sistema, pero como vivió casi 80, hizo 4 sistemas distintos. En realidad es la evolución interna de uno que se va desenvolviendo y madurando en el tiempo, pero la diversidad de sus fases es tan considerable que autoriza hablar de 4 sistemas diferentes: el de la filosofía de la naturaleza y el espíritu, el de la identidad, el de la libertad y el de la filosofía religiosa positiva. Schelling procede filosóficamente de Kant y de Fichte, de este último de un modo muy directo. Hegel fue amigo suyo y representa un momento posterior en la metafísica, de plena madurez, aunque Schelling era algo más joven. En Hegel culmina el idealismo alemán, que alcanza su plenitud en su muerte. La longevidad de Schelling no es en el fondo más que una supervivencia. Naturaleza y espíritu. Vimos que Fichte partía de la posición del yo, que planteaba la radical dualidad del yo y el no yo. Esta escisión suscita en el idealismo alemán el problema de la distinción entre el reino de la naturaleza y el reino de la libertad. Los idealistas tendrán que poner en relación estos dos mundos tan diversos de ser, naturaleza y espíritu. Este problema es el de Schelling y culminará en la filosofía hegeliana. La primera fase del pensamiento de Schelling recoge aportaciones considerables de la ciencia natural de su tiempo, sobre todo de la química y de la biología, que con frecuencia interpreta con excesiva libertad y fantasía. Es el momento en que se acaba de descubrir la electricidad. Es conocido el desmedido uso literario del adjetivo eléctrico en estos años y se completa así la mecánica newtoniana. Por otra parte, las ideas evolutivas se van imponiendo en la biología. La filosofía de la naturaleza de Schelling, que a veces se abandona a una pura especulación imaginativa sin contacto con la realidad, influyó mucho en la psicología de la época y sobre todo en la medicina romántica. La naturaleza es intelectiva, es inteligencia en devenir, dice Schelling, espíritu que llega a ser. En realidad se da como un lento despertar del espíritu. Esto explica la vinculación de naturaleza y espíritu, que se manifiesta especialmente en el organismo vivo o en la obra de arte, cada uno en su esfera respectiva. El absoluto que está a la base de ambos se revela en la historia, en el arte y en la religión. En estas ideas se encuentran germinalmente los elementos que aparecerán con plenitud en los sistemas posteriores de Schelling. La identidad. El segundo sistema, el de la identidad, consiste en poner un puente entre la naturaleza y el espíritu mediante algo que sea espíritu y naturaleza, un momento en que naturaleza y espíritu sean idénticos. En el sistema anterior, el último estadio de la evolución de la naturaleza es el espíritu. Aquí hay una zona común idéntica en que la naturaleza es espíritu y el espíritu naturaleza. Esta identidad, dice Schelling, no se puede expresar conceptualmente, sino que solo se conoce por una intuición intelectual. Hegel decía que esto era como un pistoletazo, y la identidad, que según Schelling es indiferencia, era como la noche donde todos los gatos son pardos. Este sistema de la identidad es panteísta.
Lo es, como mostraba Hegel, todo sistema que afirme que el ser es siempre ser y la nada es siempre nada, porque entonces interpreta de un modo absoluto el principio es nihilo nihil fit y la creación es imposible. En esta fase de Schelling, el ser es idéntico consigo mismo y la nada también. La metafísica de la libertad. En su tercer sistema, Schelling renuncia a la identidad. Explica la realidad como despliegue, una evolución mediante la cual se va desarrollando en grados y se manifiesta a sí misma en etapas sucesivas. Pasa de naturaleza inorgánica a naturaleza orgánica y de esta a espíritu. Esto está en relación con el movimiento de las ciencias naturales, especialmente la biología, en sentido evolucionista a comienzos del siglo XIX. La realidad, según Schelling, va evolucionando hasta llegar a la forma suprema, la libertad humana. La naturaleza despierta y se va levantando por grados hasta llegar a la libertad. Esto tiene una gran belleza y un poderoso efecto estético. Grato al espíritu romántico, pero exasperaba a la mente rigurosamente lógica y metafísica de Hegel. La religión positiva. La última fase del pensamiento de Schelling significa una aproximación a la religión cristiana positiva, aunque sin llegar a la ortodoxia. Hace una metafísica teísta fundada en la idea de la libertad humana y su actividad se orienta sobre todo hacia la interpretación teológica de la religión. Es el momento en que se cultiva intensamente en Alemania la teología especulativa, tanto entre los hegelianos como en la dirección señalada por Eislemacher. Schelling dedicó una atención especial al estudio de la mitología. En sus últimos años fue llamado a Berlín para combatir el panteísmo hegeliano, aunque este no fue nunca tan pleno y efectivo como el de Schelling en una época anterior, como hemos visto. La filosofía de Schelling en esta postrera etapa fue mirada con simpatía por los protestantes ortodoxos e incluso en cierto sentido por los católicos contemporáneos.